7, 8 años yo ya era una niña súper ansiosa, con muchos problemas. La comparación te lo puedo decir que hasta hace par de años creo que es lo que más me afectó. ¿Tenías en tu mente esa conversación como que te juzgaran por ser la hija de y no tener tu propia voz? Hasta hoy en día me llegan como que vos solo tenés seguidores por ser hija de tu mamá. Y empiezas a ver a tu mamá en los periódicos, en las revistas en Nicaragua. ¿Qué te hacía sentir eso a ti? A mí me daba vergüenza. Tú desde pequeña sentías que no eras digna de amor y normalizaste en tu vida el maltrato. Yo escuchaba el amor de una manera negativa en todo. Yo tenía mentalidad de escasez en el amor, pero yo quería como seguir ese guión social y decir, es que yo trabajo en Amazon. Entonces trabajé 5 años en Amazon, manejaba más de 200 personas en una bodega, lloraba en el baño en Amazon. Yo pensaba que alguien me iba a dar un premio por quedarme en Amazon 10 años. No, a nadie le importa, ¿verdad? Yo no aprendí nada en la universidad y gasté tanta plata. O sea, wow, mi universidad era carísima, saqué préstamos y todo. Y te juro que yo salí de ahí más confundida de lo que entré. Yo he aprendido todo con mentores, con libros de mi mamá, de personas como vos, Joel, de Brian Tracy, de Tony Robbins. Definitivamente sin los mentores yo no lo hubiera logrado. En una terapia que vos mueves los ojos mientras estás enfocada en una memoria de tu pasado que te traumó. La terapeuta te va guiando y vos le vas contando qué imágenes y emociones se te vienen. Con esto sanan a personas que fueron a la guerra. Y ahí me doy cuenta de mis traumas de chiquita, que me vienen de muchas diferentes cosas. Si yo no hubiera hecho esa terapia, yo no estaría sentada aquí, yo no estaría trabajando con mis papás, yo no saldría en redes, ¿ok? Yo sería otra Sofi completamente y no estaría comprometida con el amor de mi vida tampoco. Hoy tenemos un episodio y una conversación de altura, de super altura. Nos encontramos volando de Miami a Houston, recién comenzando nuestra gira de Inversiones Millonarias, donde estaremos no solamente visitando Houston, Dallas, Louisville, Kentucky, Chicago, New York, antes de regresar a la Florida. Y hoy me acompaña una persona que, a pesar de ser muchísimos años más joven que yo, la admiro. Creo que a su corta edad se ha convertido en mentora de muchísimas personas, en un gran referente de cómo rompiendo techos y aprendiendo a creer en ti, muchas cosas pueden cambiar. Cómo cuando dejas de contarte historias que están muy mal contadas y empiezas a contártelas correctamente, tu vida cambia. Es ejemplo de precisamente haber seguido un guión que también tiene mucho que ver con el guión social de cumple con ciertas características o patrones para que seas esto de la vida, a pesar de que en su familia sus padres le mostraban algo muy diferente. Entonces me va a encantar poder co-crear esta conversación de altura con una persona que también puedo denominar mi amiga, a Sofi Pasos. Amiga, gracias. Gracias por estar acá. Por si no lo saben, hija de una persona que es referente mundial precisamente en empoderamiento, en mentalidad, en coaching, en ventas. Una persona que también considero una gran mentora de vida, mi amada amiga y hermana Margarita Pasos, que muy pronto estará aquí también en Conversaciones en las Alturas. Pero quiero, por si no la conoces, que se presente. Amada Sofi, para los que no te conocen, por favor, una breve introducción de quién es Sofi Pasos y cómo se autodenomina el día de hoy. Bueno, hola, yo soy Sofi Pasos, muchísimas gracias por esa introducción tan linda y por tenerme acá, es un honor. Gracias. Joel, cuando me dijiste, wow, qué honor. Gracias. Bueno, yo me dedico a motivar a personas sobre el progreso, no perfección, porque creciendo tuve muchos problemas de autoestima, porque sentía de que no era perfecta y por no ser perfecta, más bien sentía que yo no valía nada. Y ahora les voy a contar de dónde saqué todos esos problemas de autoestima a más profundidad. Pero una vez que empecé a darme cuenta que lo importante es mejorar un poquito cada vez, fue cuando en verdad logré cambiar mi vida y en verdad empecé a seguir los pasos de mi mamá Margarita. Me encanta. Te hice una pregunta, Sofi, te voy a compartir a día de hoy cómo yo me autodenomino, para que si tienes tú para ti ya alguna definición me la puedas compartir. Yo me autodenomino un apasionado de la transformación humana. ¿Cómo te autodenominas tú? Un apasionado de la mentalidad. Me encanta, me encanta. Bueno, todos en algún momento de nuestra vida fuimos niños, vivimos ese proceso evolutivo que nos puso en el lugar que hoy estamos. Claro. Cuando tú miras hacia atrás, a tu niñez, conozco un poco de los inicios de Margarita, de Ale, cómo en su casa hacían eventos y venían personas y tu mamá le daba charlas de empoderamiento y tú estabas siendo una niña caminando, viendo a muchas personas entrando a tu casa, saliendo de la casa. ¿Qué te preguntabas tú en ese momento? ¿Qué venía a tu mente en ese momento cuando veías a tus padres emprender en un camino no convencional o siguiendo un camino que era muy diferente a lo mejor a lo que en ese momento para la sociedad era la normalidad? Bueno, en realidad, Joel,
cuando yo era chiquita, mis papás no estaban en el mundo del desarrollo personal. Mis papás tenían un lavadero de carros. Sí, pero... ok, perfecto. Ajá, entonces yo vi a mis papás como mi mamá hoy en día cuenta estar en la culebrita, que era como que a veces los ingresos estaban bien, a veces no tanto, a veces de vuelta sí y después de vuelta para abajo. Entonces yo sí crecí con un poco de ese estrés de ver a mis papás ambos ser emprendedores y que no había tanta esa estabilidad. Entonces yo me comparaba mucho con mis primas hermanas, que todas mis tías se habían casado con esposos que eran banqueros y que tenían un salario estable, o sabes, y como que algo, o sea, tal vez no eran re millonarios, pero eran más estables. En cambio, yo veía como ese sub y baja en muchos negocios de mis papás. Mis papás hoy en día son los cracks que son porque nunca se rindieron y aprendieron de cada uno de esos negocios, ¿verdad? Pero mi mamá, Margarita Paso, llegó a volverse la referente que es hoy en día, así como de verdad famosa, por decirlo, en el 2020. Yo nací en el 97, o sea, yo ya tenía 23 años. Entonces, ahí es donde quiero poner eso sobre la mesa porque yo en mi adolescencia agarré por otro lado. Mi mamá, ella cuenta que ella tenía ataques de pánico, que ella tenía techos mentales, ¿verdad? Mi papá también tenía sus vainas, pero como él no los cuenta públicamente, yo no estoy aquí por hablar mal de nadie, ¿verdad? Yo amo a mis papás, siempre fueron buenos padres, pero tenían sus vainas, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se meten al desarrollo personal, yo ya soy adolescente. Y a mí ya se me transmitió mucha ansiedad, muchos techos mentales. Yo me comparaba muchísimo, como te digo, con mis primas, con mis amigas. Entonces, más bien, yo agarré por el camino de yo no quiero saber nada de esto del desarrollo personal, ¿ok? Cuando mis papás se meten en el desarrollo personal. Porque ahora yo agarro este lado de como, ahora vos me vas a decir a mí que esto, cuando yo te vi a vos ser diferente antes. Vos sabes, como yo ya había agarrado ese resentimiento, esa rebeldía, exacto. Pero muy admirable a mis papás porque el hecho de que mis papás necesitaban tanto esa ayuda emocional, ¿verdad? Fue lo que los llevó a ellos a en verdad investigar cómo mejorar. Entonces ahí mi mamá se mete y mi papá se clavan a estudiar Brian Tracy, Tony Robbins y toda esta gente, ¿verdad? Y como dice mi mamá siempre en escenario, como derrama tu bolsillo en tu mente, que tu mente derramará tu bolsillo. Esa es una frase que me cambió la vida de Benjamin Franklin. Ajá. En su autobiografía la conocí. Ajá. Y creo que ha servido, es el legado de los mentores, ¿ves? Sí. Como esa frase, tu mamá hoy la comparte, a mí me cambió la vida, porque fue como hacer ese clic de decir, claro, cómo nos pasamos la vida entera invirtiendo para aparentar, pero rara vez invertimos para hacer. Sí. Y cuando tú inviertes para hacer y despiertas desde adentro, desde tu mente, yo tengo una ideología para esto, todo lo que tú pongas en tu mente, económicamente hablando, siempre te va a dar un cambio, siempre te va a dar de vuelta mucho más de lo que invertiste en ella. Algo que aprendí de mi papá, bueno, de ambos, pero mi papá es el CEO de la empresa. Cuando algo no sale bien en la empresa, hicimos una inversión o lo que sea, yo siempre, papá, pero todo este tiempo perdido, esta plata perdida, me dice, no fue tiempo perdido ni plata perdida, fue momentum, arrancamos, aprendimos lo que no había que hacer. Entonces eso es algo que yo siempre he notado en ellos, que cualquier inversión, cualquier movimiento, sea tal vez el equivocado, igual es bueno porque te está acercando, ¿sabes? Entonces eso sí yo lo aprendí toda la vida viendo lo de ellos. Como te digo, era una culebrita, pero siempre se volvían a parar. Porque, o sea, hay muchos emprendedores que tiran la toalla, ¿sabes? Al segunda vez que no funciona, tal vez primera, segunda, tercer negocio que no le funcionan, ya tiran la toalla. Mis papás jamás la tiraron y por eso están donde están. Pero entonces, hablando de eso, de que creciendo, pues, como te digo, yo agarré por otro lado. Y fui a estudiar algo que nada que ver. Me obligué a mí misma a estudiar algo que se llama... Antes de que lleguemos ahí, quiero hacerte una pregunta creo que es una anécdota. Tus padres se van a Nicaragua en un talk show que tenían en Nicaragua, ¿sí o no? Sí. ¿Tú te fuiste con ellos? Sí, yo tenía 3 años. Pero empiezas a crecer y empiezas a ver a tu mamá en los periódicos, en las revistas en Nicaragua, en carteles, en una valla publicitaria. Sí. ¿Y qué te hacía sentir eso a ti? Mira, a mí me gusta ser súper transparente. Yo era una niña con baja autoestima, como te cuento. Yo tenía mis vainas, a mí se me pasaron muchas ansiedades y así. Entonces, a mí me daba vergüenza. Es la verdad, mi mamá lo sabe. O sea, hoy en día soy la persona más orgullosa de ella, pero yo de pequeña a mí me daba vergüenza. ¿Por qué? Porque... O sea, ¿te daba vergüenza ver a tu mamá en un periódico, en un noticiero, en una valla publicitaria? Por la comparación. Porque mis papás, como te digo, eran emprendedores tratando de echarla para adelante, pero al mismo tiempo yo estaba en un colegio de
de la gente de alto nivel, ¿verdad? De Nicaragua, de alta clase. Entonces yo me comparaba mucho con mis amistades que tenían más como... Una vida more low profile. Más low profile Pero, y más estable económicamente. Ya. En cambio, mis papás, que hoy en día como una adulta les doy todo el crédito del mundo y estoy demasiado orgullosa de ellos. Ellos daban todo por mí para que yo estuviera en este colegio, ¿verdad? Para que yo pudiera tener una vida buena. Pero yo, al ver que mi mamá y mi papá como que era esa culebrita de vuelta, volvemos a la culebrita financiera y que mi mamá ¿Cómo tenía... se le llama, cachumbame? Un sub y baja constante. Ajá, exacto. Y que mi mamá estaba como que tratando de buscar algo que no es lo típico, que es como ser famoso en la televisión. Yo de pequeña me daba un poco de vergüenza, porque vos sabes que los niños también pueden ser medio crueles. Entonces me molestaban y se tiraban comentarios, vos sabes, el programa de mi mamá se llama Margarita, te voy a contar. Porque hay un poema famoso de Rubén Darío, que es el poeta más famoso de Nicaragua, que se llama Margarita, Margarita te voy a contar, así empieza el poema. Entonces me decían, ay, la Margarita te voy a contar, la Sofía te voy a contar, lo que sea. Entonces a mí sí me daba algo de vergüenza. Después mi mamá salió en una valla de Centrolac, que es como una marca de leche de Centroamérica. De Centroamérica. Entonces en el colegio me decían la niña la leche, hoy me trajiste leche hoy, y yo me iba de la vergüenza. O sea, no quiero venir aquí a mentir y decir que yo era una persona bulliada. O sea, yo tenía muchísimos amigos, como que a mí me iba bien socialmente en el colegio. Pero obviamente, como cualquier chavalo le decimos a los jóvenes de Nicaragua, ¿verdad? Pelado, como dicen en Colombia, los pelados molestan, ¿tú sabes? Te joden, pues. Entonces a mí ese era como me jodían, pues. Perdón por el francés, pero literal. La niña de la leche. La niña de la leche, la Sofía te voy a contar, la no sé qué, ¿verdad? Entonces, de vuelta, estamos hablando que yo tenía baja autoestima. En mi adolescencia yo me comparaba demasiado. La comparación, te lo puedo decir que hasta hace par de años creo que es lo que más me afectó. Yo a mis primas las veía y era como que ella es más alta que yo, ella tiene este novio y yo no. O sea, era una cosa que súper como metida en mí, que hasta que no fui a terapia, no lo pude sanar hasta que fui a terapia. Y una vez que fui a terapia, fue cuando en verdad me di cuenta que todo esto de la psicología y la mentalidad no es bullshit, no es mentira, en realidad funciona. Y ahí fue cuando dije, ok, me voy a trabajar con mi mamá. Porque yo trabajé 5 años en Amazon, ¿sabías? Eso lo vamos a ver ahora. Sí. Pero en algún momento sentiste o tenías en tu mente esa conversación, esas historias que a veces nos contamos de ser la hija de y como que te juzgaran por ser la hija de y no tener tu propia voz. Mira, eso de ser la hija de empezó cuando yo ya estaba terapiada, porque como te digo, yo fui a terapia y después empecé a trabajar con ella. Entonces, obvio, apenas empecé a salir en redes, hasta hoy en día me llegan, como que vos solo tenés seguidores por ser hija de tu mamá, lo que sea. Y honestamente no me molesta, ¿sabes por qué? Porque en parte es cierto, y eso no es algo que a mí me avergüenza. Más bien, estoy orgullosa de que mi mamá... Le digo cómo se llama, cruce de redes, y está muy bien. Ajá, o sea, está bien, como que, o sea, yo no es como que un secreto, no, a mí no me molesta que me digas, tu mamá es exitosa y tiene plata y lo que sea, ¿verdad? Como que esa es una realidad y yo jamás voy a salir en cámara y decir como, no, yo tuve que hacerlo todo solito, como que, come on, ¿me entiendes? A mí, por eso no me molesta, pero al mismo tiempo, en terapia yo trabajé el hecho de también darme crédito. Entonces, ambas cosas pueden ser verdad. O sea, yo me he parado en escenario yo sola y eso no lo hizo ella por mí. Ella me dio la oportunidad de estar ahí, pero yo me preparé para estarlo, ¿me entendés? Entonces es como, yo quiero continuar su legado, yo igual me educo, yo igual estoy ahorita aquí con vos, ¿verdad? Hablando en un podcast, entonces he aprendido a darme el crédito, pero al mismo tiempo no voy a ser esa ciega que nega que tuvo o sea, que soy privilegiada, porque lo soy. Y también creo que el hecho de que mi mamá se volvió, ambos de mis papás se volvieron tan exitosos, cuando yo ya me había hasta graduado de la universidad, me dio mucho mundo. Yo tuve que sacar, por ejemplo, plata prestada para pagarme la universidad. Y no estoy aquí diciendo como que éramos pobres ni nada así, no. Pero tampoco éramos, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, tuve que pagar mi universidad sacando préstamos. Después trabajé en Amazon por 5 años en las bodegas. Cuéntame eso. Ajá, o sea, yo llegué con... ¿Por qué decides ir a trabajar a Amazon? Ok. Eso también va con el autoestima. A mí no me interesaba nada que tuviera que ver con Amazon. Pero como Amazon es un nombre grande y era Operations, que era como que una de las categorías de más alto rango en Purdue, que es la universidad que yo fui,
Por eso elegí estudiar esa carrera y por eso elegí esa empresa. ¿Qué carrera estudiaste? Supply Chain Management se llama, que es como cadena de suministro, es como operaciones, pues. Entonces, bodegas, logística, vaina de números, honestamente aburrido para mí. O sea, a mí me encanta hacer lo que hago hoy en día, soy una persona creativa, me gusta la comunicación, pero yo no hice eso. ¿Qué te llevó a conectar con el guión social, ver la universidad para que seas alguien en la vida? Porque del lado de mi papá, mi abuela, ahí viene como ese estándar de que tenés que ir a buenas universidades, tenés que aparentar tipo este cierto de estándar social. Entonces yo, como te digo, yo tenía mis vainas de bajo autoestima y yo sentía que si yo no elegía esa universidad tal cual, que no quería ir a esa universidad y no elegía esa carrera y al graduarme no elegía Amazon, como que estaba fallando en la vida. Pero eso no es cierto, o sea, en realidad uno puede escoger una carrera que le gusta y echarla toda para que te vaya bien en la carrera que sea, ¿verdad? Pero yo quería como seguir ese guión social y decir, es que yo trabajo en Amazon, por ejemplo. Entonces trabajé 5 años en Amazon, lo cual no me arrepiento porque me di contra la pared, Joel, durísimo. Manejaba más de 200 personas en una bodega, me tocó de todo tipo de gente. Lloraba en el baño en Amazon, literal. Vos no tenés idea de las cosas con las que yo, porque yo era una niña que acababa de graduarme en la universidad, nunca había trabajado y me trataban horrible. No, o sea, pero al mismo tiempo yo aprendí a ganarme respeto y me promovieron 2 veces. Hay una anécdota que me contó tu papá que me gustaría conocer. O sea, cuando tú estabas en Amazon, tú tenías bajo, por decir, tu jefatura a un grupo grande de personas nativos de acá, o sea, sí, sobre todo blue collar. Blue collar. Ajá, o sea, personas que trabajan con obreros. Ok. Ajá. Pero que tenían su identidad y su cultura. Claro. Tú tenías que exigirle a ellos por unos estándares. Y claro, cuando ellos no los cumplían, era tu responsabilidad en el cargo que tenías tener que exigirle. ¿Qué claro. pasaba cuando tenías que venir a reprocharle a alguien y decirle, oye, no me estás cumpliendo? Ay, Dios mío, la inteligencia emocional que tuve que aprender en Amazon. ¿Por qué? Cuéntame. Cuéntanos de eso. Porque mira, es mucho... dime que te diré. Él decía una cosa, digamos que vos sos un trabajador y yo ya te he dado 10 oportunidades y todavía no haces tu trabajo. Y yo soy una niña que acaba de empezar, que, o sea, pues tenía 22 años, ¿verdad? Es mi primer trabajo. Yo estoy toda nice, por favor, vos sabes, y esto es un señor mayor con mala actitud. Entonces le he dado 10 oportunidades, finalmente le doy un write-up y a la hora de darle el write-up me decían que era que yo estaba siendo injusta o me pasó que supuestamente era por racismo o por, o sea, X o Y razón, sí, ¿verdad? Como cuando te dicen de racismo es porque a lo mejor eran afroamericanos o algo así. O sea, me pasó de muchas cosas. Entonces uno tiene que en verdad aprender a siempre estar bien como tranquilita, o sabes, como nunca dejarse provocar, aunque vos sabés que tenés la razón, aunque vos sabés que le diste 1000 oportunidades a esta persona. Por eso te digo que Amazon fue una lección de vida muy grande. O sea, yo manejaba más de 200 personas bajo mi cargo y siendo mi primer trabajo, Joel, ¿ok? Con 22 años. Con 22 años. Entonces sí, me pasó mucho de eso, pero cuando uno, obvio, cometí mis errores, pero ya duré 5 años y me promovieron 2 veces. Y al final me terminé ganando a la gente. Pero es con inteligencia emocional. Definitivamente, uno tiene que tener mucha empatía, también entender que hay otras personas que tienen diferentes techos mentales, diferentes problemas emocionales y no es sobre vos. La gente actúa por cómo son ellos, no por quién sos vos. Entonces, eso pasa. Muchas veces uno dice, pero ¿por qué me odian a mí? ¿Por qué les caigo mal yo? Pero no sos vos. O sea, cada quien te va a juzgar desde lo que tienes para dar. Claro, eso es algo que se le llama la ley del espejo. Total. Que, o sea, vos ves a las personas como vos crees que es el mundo, no como en realidad es. Entonces, en estos trabajos, que son trabajos de bodega, tengo personas que eran bellas personas, pero también trabajé con personas muy heridas, que tenían unas vidas muy difíciles, ¿verdad? De todo sentido, o sea, que vivían en barrios peligrosos, de estatus bajo económicamente. Gente herida, y la gente herida hiere. Y no es porque sean gente mala, simplemente es porque tienen traumas emocionales. Y esos traumas llevan a esas personas que sufren a hacer sufrir a otras personas. Exacto. Porque ahí encuentran precisamente como una reciprocidad a su sufrimiento. Exacto. No siendo conscientes que podría irle mucho mejor si precisamente tomaran un camino diferente. Exacto. Porque cuando tú le haces mal a una persona es lo que regresa.
Sí. Cuando tú haces sufrir a una persona, es lo que regresa. Sí. Me encanta lo que dijiste de la ley del espejo porque soy un apasionado de las leyes universales. Me encanta. Yo lo amo, la ley del espejo me cambió la vida también, por lo que te digo que yo tenía baja autoestima y cuando aprendí que todo esto funcionaba, yo decía, wow, cuando yo veo a alguien y me comparo, ¿por qué no más bien lo veo y digo, ah, mira, eso está disponible? Vos sabés, como que si yo veo, Joel tiene un avión, en vez de decir, ay, wow, Joel tiene un avión y yo no, en vez puedo decir como que, ah, yo puedo eventualmente tener un avión. ¿O qué hizo Joel para tener un avión que si yo también lo hago, pueda tenerlo? Exacto, pero todo depende cómo vos interpretes la vida. Entonces también cuando a alguien vos le caigas mal o hablen mal de vos, como te digo que me preguntaste que si me importan las críticas y así de que me digan que es por mi mamá, honestamente como estoy tan terapiada a este punto, no. Si me lo hubiera dicho Sophie de adolescente, que era una niña con baja autoestima, sí me hubiera importado. Pero cuando uno es seguro de uno mismo y sabe de que ha hecho el trabajo para estar donde estás o lo que sea, o que te forzás, eso, o que sos una buena persona, no te voy a mentir, no es que nunca te va a doler algo, pero te duele un ratito, ¿sabes? Y después ya es como que no, yo sé quién soy, vamos para adelante. Qué poderoso. Sophie, terminas tu ciclo, por llamarlo de alguna manera, en Amazon, pero todavía en tu mente seguías en el ciclo corporativo, por llamarlo de alguna manera. Todavía seguías, yo creo que entendiendo un poco lo que hay detrás, ¿no? Porque tú fuiste a Amazon por seguir una línea que era lo que tus compañeros de universidad posiblemente, y seguiste a otra empresa en el mismo mundo corporativo. A Uber. A Uber. Te vas a trabajar al headquarter de Uber. En Nueva York. ¿Cómo fue esa transición? Ay, Dios, mira, yo ya quería salir de Amazon y yo ya estaba empezando a trabajar en terapia. Pero todavía no estaba lo suficientemente terapiada como para decir, me voy a lanzar a hacer lo que yo quiero, sino como que era como, déjame salirme de Amazon, ya finalmente puedo aceptar que este no es mi lugar sin que me dé vergüenza. Porque uno cuando tiene bajo autoestima, o como mi mamá le dice, autoestima, uno piensa que a alguien le va a dar un award, un premio. Estás en Amazon, duraste 5 años, nadie te va a dar un premio, ¿me entendés? Yo pensaba que alguien me iba a dar un premio por quedarme en Amazon 10 años, ¿me entendés? No, a nadie le importa, ¿verdad? Entonces yo finalmente digo, ok, estoy lo suficientemente lista como para dejar este trabajo, que la gente diga lo que diga, pero todavía no me sentía lista para trabajar con mi mamá. No sé por qué, todavía tenía mis vainas ahí que no estaba, yo sentía que no era el momento, de vuelta por miedo a la crítica, todavía me daba miedo al que dirán. Entonces me voy a Nueva York, a Uber, y de casualidad en Nueva York me meto súper into esta terapia que se llama EMDR, Movement Desensitization, no sé qué, desensibilización and reprogramming, de EMDR, ¿ok? Es una terapia que vos mueves los ojos mientras estás enfocada en una memoria de tu pasado que te traumó. Y la terapeuta te va guiando y vos le vas contando qué imágenes y emociones se te vienen. Entonces, de esta manera, vos llegás tipo al, ¿cómo se dice? El root, a la raíz. A la raíz. De dónde viene esta creencia limitante que tenés, este problema de autoestima que tenés. Y es tan sanadora, Joel. Con esto sanan a personas que fueron a la guerra, que tienen PTSD. ¿Dónde viviste esta terapia? En Nueva York. Entonces pero me refiero en una clínica especializada. No. Fíjate que con una terapeuta por FaceTime en Costa Rica, que me la recomendaron. Y como yo estaba en Nueva York bien sola, y yo ya tenía 25 años y nunca había tenido un novio. Y ese era mi problema más grande. Y me acabo de comprometer, by the way. Lo sé, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar en un rato de Andresito. Ajá, nunca había tenido un novio serio. Pues había tenido situationships, que son esas como que, más o menos te gustaba, whatever, pero nunca había tenido un novio serio. Y yo ya tenía 25 años, ya tenía amigas casadas con hijos, vos sabés, y yo decía, hay algo mal conmigo. Desde mi primera medio relación, que Fíjate, te detengo ahí. Eso era una historia que tú te estabas contando. Sí, claro. Y eso lo aprendí en terapia. Yo me traumé con una relación que tuve en mi adolescencia. No era una relación seria, pero como que el man me tenía ahí como que sí a veces, no a veces, por años. Y yo como que me metí en mi cabeza, a mí nadie nunca me va a tratar bien, ¿verdad? Porque este fue como mi primer amor por relación, que no era amor. Y de ahí
toda la universidad pasé sin novio, pero yo me acuerdo que yo todo el tiempo pensaba, llegaba a una fiesta y yo decía, aquí nadie me va a querer. Veía a mis amigas tener novio y lo primero que pensaba era, yo nunca voy a tener eso. ¿Y qué pasaba cuando los chicos se acercaban a ti? Ajá, es que esa es la ley, esas son todas las leyes mentales, ¿verdad? La ley de la creencia, la ley de la atracción, la ley del espejo. O sea, si a mí alguien se me acercaba, yo actuaba como desinteresada automáticamente, pero no porque no quisiera el amor, sino porque yo creía que no iba a funcionar para mí. Estabas apegada a una creencia que te estaba bloqueando de atraer a tu vida el verdadero amor. Exacto, y a eso es lo que yo le digo a la gente, que la manifestación no es magia, es ciencia. Cuando uno está abierto a cosas, tu mente nota oportunidades. Si vos estás cerrada a algo, tu mente ve obstáculos. Entonces yo en todos los hombres, yo solo veía obstáculos. Yo decía como que, él ni para qué tratar, este no me gusta, o sea, solamente completamente cerrada. Entonces yo ya llevo los 25 sin novio. Y yo digo, ok, necesito la terapia porque esto es el colmo, ¿verdad? Como que yo, no, necesito la terapia. Entonces voy a terapia, hago este MDR, que te cuento, y ahí me doy cuenta de 1000 vainas, de mis traumas de chiquita, que me vienen de muchas diferentes cosas. Mi mamá viajaba mucho, entonces casi nunca estaba en la casa. Entonces mi papá era como padre soltero de una manera u otra y también emprendedor, y yo no tenía un hermano. Yo lloraba por un hermano, tenía 8 años, hija soltera, me sentía muy sola, tengo muchos traumas de esa edad, tuve como una nana que me trataba mal, me comparaba mucho con mis amigas que sí tenían mamás que estaban en la casa, ¿sabes? Que no estoy culpando a mi mamá de nada, yo amo a mi mamá y estoy muy orgullosa de ella, pero a veces los niños internalizan esas cosas, ¿sabes? Y como mi mamá también, ella cuenta que tenía ataques de pánico y era bien nerviosa y todo esto, cuando yo la veía, ella me transmitió mucho de esos nervios, y yo como a los 8 años fue la primera vez que fui a terapia. A los 8 años, porque tenía ansiedad de separación. Y yo le rogaba a mis papás que por favor un hermano o una hermana. Y ahí vino Alejandrito, que está aquí también. Sí, ahí finalmente apareció Alejandrito. Mis papás me acuerdo que me dijeron, ok, vamos a empezar a pedirle a Diosito por un hermano y hermana, y ahí vino mi hermano. ¿Qué edad tenías cuando? 9. Yo le llevo 9 años. 9 años, Alejandrito. Entonces finalmente, pero yo, para que veas que esto de mi ansiedad empezó desde niña, porque yo literalmente 7, 8 años, yo ya era una niña súper ansiosa, con muchos problemas. Entonces esto también se manifiesta en mi primera relación, que te digo, de adolescente, que dejo que me traten mal por años. Después se manifiesta en una creencia que me dura hasta los 25. Ya a los 25 finalmente digo, no, me voy a meter a MDR, logro sanar todo esto, que es muy duro, porque lloras, pasé un año llorando, pues, pero sacando toda esa vaina. Y después ya le dije a mi mamá, estoy lista para trabajar con vos. Porque ya empecé a darme cuenta que todo esto, ella ya llevaba rato diciéndome, obvio, mis 2 papás, la mentalidad, la bla, 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 la, ¿verdad? Porque yo vi el cambio en ellos, la diferencia de la Margarita cuando yo era una niña, a la Margarita cuando yo ya era adolescente y 20 y pico, era muy drástico. Mi mamá ha mejorado un 90%, no es perfecta obviamente, pero es otra. Entonces yo dije, ok, tenés razón mamá, todo esto sí funciona. Entonces me vine a trabajar con ella y ese es el cuento. No sé si me extendí mucho. No, está perfecto. De hecho, hoy te encargas de llevar las redes de Margarita. Y las de Paso al Éxito y las mías. Qué bien, te felicito. Estás haciendo una labor encomiable realmente en las redes, y yo sí atribuyo el 90% de tu crecimiento en las redes a la labor que estás haciendo. Es muy bonito celebrar victorias sin conocer historia, es lo que la mayoría acostumbra, pero no entienden todo lo que hay detrás, o sea, el precio tan alto que se paga. Y yo siempre hablo, cuando me refiero a pagar el precio, que hay muchas cosas en la vida, cuando se refiere a eso, que no lo vas a ver reflejado en una etiqueta porque no va en dinero, va en acciones, va en compromiso, va en tomar acción, va en dejar de contarte excusas, y va precisamente en hacer que suceda. Claro. Hoy eres una emprendedora que empieza a darse cuenta que sí funciona, que sí se pueden obtener grandísimos resultados de la transformación mental, que de hecho todo en la vida es mente. Todo en la vida es mente. Y que no estábamos mal, sino que nos enseñaron mal. Sí, no, definitivamente. Mira, algo con lo de que la creación de contenido, me encantaría tocar este tema porque mucha gente me pregunta, ¿es progreso o no perfección, mi gente? Cuando yo empecé a subir cosas a mis redes, en mis videos, o sea, hoy yo lo veo y digo, Dios mío, me va a sacar los ojos, qué horrible, qué horrible. O sea, yo era una rookie, una principiante, pero de la única manera para llegar a donde estoy hoy en redes es pasando por toda esta etapa, ¿verdad? Entonces, como solamente lo que uno tiene que hacer es sentirse orgulloso por tomar acción.
sea buena o mala, o sea, eso es irrelevante. Al principio lo que importa es que tomes acción y vas a ir aprendiendo en el camino, vas a ir mejorando en el camino. Pero nadie empieza siendo un experto. Todos empezamos siendo principiantes. Una vez que entendas eso, te para de dar miedo. Porque yo, por ejemplo, yo me obligaba a mí misma a postear mínimo una vez al día. Y yo veo los posts que subí hace 2 años y yo jamás los subiría hoy. O sea, para nada. Ahora sé muchísimo más sobre cómo hacer que algo se haga viral, sobre cómo hablar en cámara, ¿verdad? Pero la única manera de llegar aquí es pasando por esa parte, ¿verdad? Y probablemente en 10 años, tal vez vea esta entrevista y digo, wow, ahora hablo mucho mejor, ¿verdad? Ahora, o sea, soy más experta, lo cual es lo normal. Entonces es entender que es progreso, no perfección. Y solo estás en competencia con vos mismo. Porque también cuando empezás en redes es súper normal, o bueno, en todo en la vida, pero hablando de redes puntual, ya compararte con una niña que es súper viral. ¿Y por qué a mí no me va igual que a ella? Bueno, porque esa niña lleva 5 años dándole todos los días, ¿verdad? Y vos llevas 1 semana. Entonces es como que no te compares con nadie más que con vos mismo. No compitas con nadie más que contigo mismo. Solo con vos mismo. Vos sos tu única competencia. Y sentite orgulloso por tomar acción. Si vos te aplaudís a vos mismo por el simple hecho de que tomaste acción, te lo juro que todo va a empezar a ser diferente porque vas a crear esos hábitos. Eso es lo que yo me hice a mí misma. Micro hábitos en los que yo me dormía orgullosa de mí misma por hacer cositas por mí misma, ¿sabes? Y eso, así es como empezás a cambiar tu vida. Eso es muy poderoso y mencionaste algo que para mí no solamente fue una de las claves al lugar donde yo estoy. Yo aprendí como tú y todos, yo me refiero mucho a esto en mis conferencias, siempre desde el amor. No estamos mal, nos enseñaron mal. Y siempre hay alguna persona que desde el no saber escuchar se lo toma personal y dice, pero ¿cómo él va a decir que me enseñaron mal si me enseñó mi mamá y mi papá que me amaban? Y tampoco somos conscientes que nuestros padres nos dieron con todo su amor lo que tenían para dar desde lo que habían aprendido. Tú lo acabas de mencionar acá. La Margarita que hoy está a tu lado es 90% mejor que la Margarita de cuando tú eras una niña o un adolescente. Entonces, las enseñanzas que Margarita te pudo dar a los 5 años no es la misma enseñanza que te da ahora. No, ni cerca. No, ni cerca, ni cerca. Entonces yo aprendí algo que más valía hecho que perfecto. Sí, 100%. Que a veces nos vamos llenando de conocimiento y conocimiento, pero conocimiento no aplicado o no llevado a la acción es como conocimiento desperdiciado. Sí. Las personas van por la vida muchas veces preparándose y preparándose y preparándose, buscando el momento perfecto. Yo también fui una de esas personas y me di cuenta que el momento perfecto era ayer, el siguiente momento perfecto es ahora. Es ahora. Actúa, haz que suceda. Has construido una identidad nueva, porque por lo que me compartes acá, tuviste una identidad que no tenía nada que ver con la Sophie Vasos que hoy tengo delante de mí. Nada que ver. ¿Qué te enorgullece de tu nueva identidad? Ok, pero mira, primero quiero agregar una cosa a lo que estabas diciendo antes. Vos sos la alegoría de la caverna, de la filosofía, creo que fue Sócrates. Que, no la conozco. Ok, de que era gente que nació en una cueva que solo veían sombras toda la vida. Uno se sale, ¿verdad? Y ve la realidad, ve la luz, ve los árboles, ve a la gente y vuelve a la cueva y le dice a su familia, hey, estas sombras no son la realidad. Hay árboles, hay animales, hay personas allá afuera. Qué poderoso. ¿Y sabes qué le decía a los de adentro? Estás loco. Esas sombras son la realidad, estás loco. ¿Por qué? Porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Así es. Es muy doloroso aceptar de que vos has estado equivocado toda tu vida. Se llama mentalidad de rebaño. ¿Qué dice la mentalidad de rebaño? Si todo el mundo lo hace, yo también lo hago porque se supone que está bien. Y después, porque tantas personas no pueden estar equivocadas. Exacto. Entonces, aceptar de que vos estuviste equivocado toda tu vida es doloroso, o que tus padres estuvieron equivocados. El ego. El ego. No tener la Entonces, humildad de reconocer. El ego es el enemigo. Mira, tus padres pueden haber estado equivocados y aún así ser buenas personas, porque probablemente tal vez a ellos lo educaron igual, ¿verdad? Entonces ellos también son la primera vez que viven su vida, son la primera vez siendo padres. Entonces perdonalos y entender de que si te enseñaron mal, no fue con mala intención, simplemente, ¿verdad? Como decís vos, o sea, mentalidad de rebaño, eso viene de generaciones, pero uno es responsable de cambiar su propia mentalidad. No se puede quedar toda la vida echándole la culpa a los papás, ¿verdad? Como adulto uno tiene que decir, lo que me pasó o lo que me enseñaron no fue mi culpa, pero es mi responsabilidad cambiar hoy. ¿Cuándo consideras, si miras hacia atrás, siendo consciente de todo lo que has vivido, que comenzó tu verdadero crecimiento?
Mi verdadero crecimiento comenzó cuando yo reconocí que estaba mal. Te lo juro que suena simple, pero como te digo, a veces uno está tan dolido que le parece más fácil solo decir, ay, es que la vida es una miércoles y así es la vida. Eso es más fácil que decir, ¿sabes qué? Yo tengo que sanarme. Porque yo tengo estos problemas y es mi culpa que yo estoy donde estoy y que este es mi estado emocional. Entonces, cuando uno lo acepta, Brian Tracy cuenta esto también, la ley del control. Uno es tan feliz dependiendo de cuánto control cree que tiene sobre su vida. Si uno cree que todo le pasa a uno, o sea, que sos una víctima, que vos no tenés control de nada, entonces vos sos una persona triste, deprimida, negativa, porque vos sos una víctima. Pero si vos decís, no, yo estoy en control de mi vida, todo lo que me pasa es porque yo lo he dejado que pase, porque yo tengo que cambiar mi mentalidad, porque yo tengo que sanar mis traumas, ahí es cuando empieza a cambiar todo. Entonces, yo empecé a leer libros de desarrollo personal. Les recomiendo Maximum Achievement de Brian Tracy, en español se llama Máxima Eficacia. Les recomiendo Yo Pude, Tú Puedes de Margarita Pasos, de mi mamá. Empecé a leer, fui a terapia y fue cuando dije, ¿sabes qué? Suficiente con las excusas, ¿verdad? Si yo no tengo novio es porque algo pasa conmigo, o sea, adentro mío. Como que yo puedo sanar. Yo no soy una víctima, o sea, yo puedo controlar esto y lo voy a cambiar. Y claro, no era solo lo del novio, habían 1000 otras vainas, pero esa era la que más me dolía, pues, porque mis amigas se estaban casando y toda la vaina, ¿verdad? Entonces sí, ahí fue cuando empezó a cambiar. Y eres un ejemplo de eso, o sea, crecer con padres exitosos no es garantía de tener una correcta autogestión emocional. No. Y es un poco lo que te ha ocurrido a ti, pero hoy te has dado cuenta de que creo que han sido para ti un gran paraguas, una gran sombrilla en referencia. Demasiado. Mira, también les quiero decir esto. Hay personas que me dicen, ¿cómo hago para influenciar a mi adolescente? Oiga, yo sé que influenciar a un adolescente es difícil porque yo era un adolescente difícil y mis papás trataron y trataron y trataron. Y puede que no lo hayan logrado en mi adolescencia, pero miren, alrededor de los 25 yo lo busqué. O sea que las cosas que ellos me decían al final del día sí se me quedaron. Tal vez no actué ahí nomás, pero uno siempre vuelve a sus padres, siento yo. Entonces, no se den por vencidos con sus hijos. Y sí, o sea, no paren de decirles que estas cosas son importantes, sería mi consejo. Sophie, quiero que hablemos de algo que para mí, descubrirlo me cambió la vida y es el merecimiento. Ajá. Tú desde pequeña normalizaste que no eras digna de amor. Sí. Entonces, sentías que no eras digna de amor y normalizaste en tu vida el maltrato. Sí. ¿Cómo se siente eso? Ay, se siente horrible, no sé ni cómo explicarlo. O sea, sentir que solo mereces maltrato. Es que ¿sabes qué es lo difícil que yo sentía cuando era con el amor? Que cuando uno está tan herido, como te digo, la ley del espejo, lo ves en todos lados, ¿verdad? Entonces vos ves que ahí está él, hola, esta es mi esposa. Uy, yo nunca voy a tener esposo. Ves una película, se enamoran en la película. Uy, eso nunca me va a pasar. Escuchaba una canción y es sobre amor. Uy, o sea, como que yo escuchaba el amor de una manera negativa en todo. Entonces, esto es un muy buen ejemplo de lo que, por ejemplo, vos que enseñás finanzas, mentalidad de abundancia, de que si tenés yo tenía mentalidad de escasez en el amor, por decirlo así. Entonces, eso es lo mismo con alguien que tiene mentalidad de escasez con el dinero. Vos vas a notar negativamente de que vos nunca vas a tener todas estas cosas porque esa es tu mentalidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me pasaba con el amor. Yo lo veía en todos lados, pero lo veía de una manera negativa. Y cuando alguien me trataba mal, yo quería ganarme la aprobación de esa persona. Y eso es lo loco de cuando uno tiene baja autoestima. Cuando uno tiene baja autoestima, no, es como que te gusta que te traten mal. No es que de verdad te guste, pero es como es tu familiaridad y vos querés ganarte a esa persona. Entonces, entre más mal te tratan, vos más tratás de decir como, por favor, ¿me entendés? Trátame bien. Y es como adictivo, es un patrón adictivo. Creo que se cae en una espiral de declive. Ajá. En la que empieza a haber como una resonancia hacia otras áreas de la vida. Sí. Tengo entendido que en algún momento de tu vida tú utilizaste la comida como castigo. Sí. Y no como disfrute personal. Uf. No, lo de la comida para mí ha sido un tema. Mira, yo también con el peso, lo cual es chistoso, con mi mamá igual. ¿Verdad? Sube, baja. He ido a cenar varias veces con tu mamá y hoy puedo dar fe que es muy estricta en su alimentación. Sí. Mira,
esto es un tema psicológico que también aprendí en EMDR, EMDR, que hasta hoy en día sigo yendo. Yo, como crecí en una casa medio inestable, por decirlo así, de vuelta, no estoy aquí echándole tierra a mis papás, solo eran emprendedores, mi mamá viajaba mucho, mi papá tenía también sus cosas, ¿verdad? Y el gusanito de las finanzas, también tener papás que trabajan juntos, también hay cosas, ¿verdad? Porque eran socios, entonces, whatever, yo era hija única, todo esto. Uno se acostumbra a que su normal no sea estabilidad, sino que tu normal es caos. Entonces, cuando vos sentís que las cosas están yendo muy bien, vos te saboteás. Porque a vos te da miedo que te vaya bien. Y no creas, esto es algo que hasta hoy en día peleo con eso. Me acabo de comprometer. Todo en mi vida estaba bien. Y como el 2 de enero empecé a atragantar así hasta no poder respirar. Y le hablé a mi terapeuta y me dijo, acordate, eso es autosabotaje. Y yo, autosabotaje, ¿verdad? Esto es un proceso largo. ¿Empezaste a comer muchísimo? Pero es que es comer a un punto que no puedes respirar, es como un castigo. Wow. Y eso se le llama binge eating disorder. No sé cómo se traduce en español, pero es que es un desorden de comer mucho. El punto es de que lo haces como autosabotaje cuando sentís de que todo te está saliendo bien. Es algo súper interesante. Es como que yo me siento muy feliz, todo está bien, entonces como que mi subconsciente está en alerta. Todavía no te la crees. O sea, te acostumbraste tanto a que no era tu normalidad. Exacto. Que hoy estás en un sentimiento de autodefensa. Porque piensas que esto que estás sintiendo hoy en cualquier momento se puede terminar. Exacto, entonces prefiero como que yo atragantarme y como que hacerme subir de peso y sentir mal físicamente para como quitármelo yo y que no me lo quita alguien más. Ok, entonces cuando todo está yendo bien y vos estás acostumbrada al caos, vos te auto herís porque no querés que alguien más te lo quite. Entonces vos decís, mejor me lo quito yo antes de que alguien más te lo quite. Nos estamos poniendo los cinturones porque estamos comenzando a descender y va a haber un poquito, los pilotos nos están avisando que va a haber un poquito de turbulencia. Para todas esas personas que alguna vez han comentado que en los comentarios, ¿no? Que me da risa, que esto es un set de grabación falso. Bueno, todavía no he visto un set de grabación falso que tenga turbulencia. Pero no, bueno, estamos aterrizando. No, todavía comenzamos a descender, pero sí hay bastante nube y vamos ahora a atravesar por una parte de nubosidad. Pero te imaginas que una vez, como 2 veces, el equipo me compartió, mira este comentario y decía, wow, qué tristeza me da. Y de eso quiero preguntarte, o sea, ¿cómo sobrellevas los haters en las redes sociales? O sea, a mí me dan igual. Honestamente, me dan demasiado igual. Pero o sea, ¿cuál es tu opinión hacia esas personas que... Esta es mi opinión sobre esas personas. La gente herida hiere. Esa es una realidad. Si vos andas, de vuelta volvamos a la ley del espejo. Si vos ves a alguien en un avión y te da envidia o le querés decir que eso no es cierto, es porque vos tenés veneno por dentro. Y no te estoy juzgando, tal vez tenés heridas de tus papás, traumas, lo que sea, pero yo no me voy a enganchar en el hecho de que vos tengas problemas emocionales. Hay una diferencia entre un hater y alguien que no está de acuerdo. Porque que no esté de acuerdo, que me digan, no, Sofi, yo pienso así, eso a mí no me molesta. Yo invito que la gente tenga otras opiniones. Pero para mí un hater es alguien que te echa veneno, ¿sabes? Que te dice... ¿Es alguien envenenado? Envenenado. O sea, si algo he aprendido yo es que una persona feliz nunca te va a lastimar. No. Las personas felices solamente vienen para inspirarte, para motivarte, para mostrarte cómo sí y cuáles son los siguientes pasos para que lo consigas. Pero tú lo dijiste muy bien. La gente herida, hiere, que todavía no ha aprendido a sanar, hiere. Y el peor error que cometen es que no entienden que por la ley del karma, eso va a seguir regresando a su vida. Claro, ellos lo están atrayendo a su vida. Directamente. Y algo que te puedo decir es que yo sé, o sea, yo nunca he llegado a ese punto de tirarle veneno a la gente en redes, pero cuando yo era una persona, como te digo, con baja autoestima en mi adolescencia, cuesta sentirte feliz por los demás, porque son una persona tan miserable vos, de que cuando ves a los demás más bien pensás como que porque ellos sí o no, porque son una persona herida. Ahora que estoy, tampoco voy a decir al 100%, estoy al 90% sanada, yo veo a alguien más y soy súper feliz por ellos, ¿sabes? Yo me siento completamente contenta de ver que una amiga consiguió el trabajo de sus sueños, de que vos tengas este super avión, de que, o sea, en ningún momento tengo mentalidad de abundancia, o sea, en ningún momento estoy yo como pensando, ¿y por qué yo no? O déjame decirle a esta persona que se ve fea, o sea, ¿por qué razón? La gente que hace eso es gente que está herida.
y que tristemente sigue trayendo más de lo mismo. ¿Consideras que el círculo de amigos, el entorno y el contexto influye a la hora de crear resultados? Demasiado. Yo me he alejado de muchísima gente. Y quería mencionar que cuando dije que te gusta que te traten mal, yo también me dejaba tratar mal por amistades. Y yo normalizaste que te trataran mal. Claro, o sea, a veces uno está al lado de una amistad que te tiene envidia, que no te quiere ver alcanzar tus sueños, que simplemente se tiran comentarios, vos sabés, como consejos, pero en realidad es para desviarte de lo que vos querés lograr, etcétera. Vos sabés, esas personas venenosas. Tuve par de esas y cuando me empecé a querer, me empecé a dar cuenta y decía, ¿y yo por qué sigo tratando de hacer que esta relación dure? ¿Solo porque has sido mi amiga toda la vida? No, o sea, si vos no querés lo mejor para mí, yo quiero lo mejor para vos, pero vos claramente no querés lo mejor para mí. ¿Yo por qué voy a seguir con esa amistad? Así que, por favor, si tienen a alguien en su vida que cada vez que quieren hacer algo nuevo, un proyecto, mejorarse, les tiran comentarios groseros o solo la hacen sentir mal, te bajonean, aléjense de la gente que no los aporta. Y también, uno normaliza lo que escucha todo el tiempo. Cuando uno está rodeado de personas que solo se viven criticando, que solo pasan quejándose, que solo pasan diciendo que la vida es una miércoles, que no van a lograr nada con la vida, que, o sea, ¿verdad? Que estamos jodidos todos, ¿verdad? Entonces así vas a empezar a pensar. Rodéate de personas que tienen una mentalidad de abundancia, que siempre se están superando, que son autorresponsables, que cuando cometen un error dicen, sí, cometí un error, déjame mejorar, déjame aprender de esto. Quiero remarcar algo lo que acabas de decir. Ser autorresponsable es aprender a tomar responsabilidad total sobre todo lo que sucede en tu vida, incluso si todo lo que sucede va en tu contra. Sí. Porque normalmente lo que suele suceder en un entorno incorrecto es que cuando las cosas van mal es por culpa de alguien más. La culpa vibra muy bajo, familia hermosa. La culpa te trae más razones para sentirte culpable y culpar a otros. Entonces, aprende a tomar responsabilidad total sobre todo lo que sucede en tu vida, porque entiendes que cada una de esas cosas tienen un propósito aún mayor y es llevarte al siguiente nivel. Amiga, ¿cómo consideras, en este caso, porque lo has vivido, que ha tenido que ver en ti? O sea, ¿cómo ha sido para ti tu proceso de elevar tu umbral de merecimiento y la sanación? Volvamos a la ley del control. Es que esta ley, te lo juro que si vos la entendés de verdad, véanse el seminario Fénix de Brian Tracy, la ley del control que dice, tu nivel de felicidad y de merecimiento tiene que ver, va de la mano con al nivel que pensás que estás en control de tu vida. Como decía Joel ahorita, hay mucha gente que cuando las cosas le salen bien, ¡ay, qué bien por mí! Pero cuando le salen mal, es culpa del tío, es culpa de la economía, es culpa del presidente, es culpa del vecino, es culpa de todo el mundo menos tuya, ¿verdad? Entonces así vos vas a ser una víctima el resto de tu vida. Cuando vos decís, yo soy responsable de todo, hacete responsable de todo, literalmente de todo, ahí es cuando en verdad uno se empieza a autoconocer. Y déjame decirte una cosa que me ayudó muchísimo a mí. Ese año que yo de verdad cambié mi vida, escribía todos los días, a mano. Yo decía, esto me molestó hoy. ¿Por qué me molestó esto? ¿Por qué? 5 whys. Haces 5 whys, 5 porqués, hasta que llegas a la raíz. Les recomiendo hacer eso porque cuando uno se conoce de verdad, empieza a darse cuenta que muchas de esas heridas están manejando tu vida y por ende tu autoestima y tu merecimiento. Entonces, hace este ejercicio para de verdad conocerte y también asegúrate de perdonarte. Qué poderoso. Nosotros somos tan duros con nosotros mismos a veces. Yo me refiero a eso como aprender a ser amorosamente compasivos con nosotros mismos, porque no entendemos que muchas veces nuestras acciones vienen desde una programación incorrecta, que incluso cuando fuimos programados no teníamos ni poder de discernir si realmente nos convenía o no la programación o lo que estábamos escuchando, y se grabó en nuestro disco duro, en nuestra mentecita, y hoy actuamos desde lo que está guardado en nuestro disco duro, no siendo conscientes que muchas veces esa programación era errónea. Sí, exacto. Yo pasé también todos estos años de chiquita, también yo por ejemplo no me perdonaba a mí misma por estar en depresión o tener ansiedad, porque mi vida era pues normal, ¿me entiendes? No era una vida mala, yo no estaba muerta de hambre, por ejemplo, entonces yo no me perdonaba por tener baja autoestima. Era como que no solamente tenía baja autoestima, sino que estaba enojada conmigo por tener baja autoestima. Y uno ya se vuelve un ciclo donde te está juzgando todo el tiempo y es como, a ver, calmémonos, ¿verdad? Como que tratemos de tenernos compasión, aprender de dónde vienen esas creencias, por qué tu autoestima está herido y por ende sanarlo.
Entonces sí, pero quiero aclarar que yo hoy en día soy una persona muy feliz. Estoy, como les digo, el 90% sanada. Pues yo no quiero decir 100 porque todavía tengo mis vainas como cualquier ser humano, pero les recomiendo demasiado esa terapia. Si yo no hubiera hecho esa terapia, yo no estaría sentada aquí, yo no estaría trabajando con mis papás, yo no saldría en redes, ¿ok? Yo sería otra Sophie completamente y no estaría comprometida con el amor de mi vida tampoco. Que ahora vamos a hablar de Andrés, pero antes quiero preguntarte, o sea, ¿qué hábitos simples le puedes recomendar a la audiencia para que hagan de su vida día a día una obra de arte maravillosa? Por ejemplo, como hábito simple para sonreír. ¿Cómo sabías que yo decía lo de sonreír? Porque te sigo. Oh my God, ok, yo leí Hábitos Atómicos, ¿verdad? Entonces yo me obsesioné con la regla de los 2 minutos, que es ponerte un hábito que solo te tome 2 minutos hacerlo, porque a mí lo que me pasaba era que yo quería cambiar toda mi vida de la noche a la mañana, y eso, todos quieren eso y no entienden que no es sostenible, mi gente. O sea, nosotros somos seres humanos, los hábitos se tienen que ir formando. Entonces ponete hábitos chiquitos, ¿verdad? Yo al principio, se mueren de risa mi primer hábito. Yo tengo una aplicación que les recomiendo que se bajen, que se llama Habit Tracker, como traqueador de hábitos, Habit Tracker. Entonces vos pones los hábitos que querés y cuando lo haces le das el clic, vos sabes, y tiene rachas. Check. Tiene rachas, entonces te va diciendo cuántos días no lo has fallado. Entonces yo me ponía hábitos como sonreírle a un extraño. Literalmente cosas así tan fáciles como ya le sonreía al portero del edificio porque yo era una persona triste en ese entonces. Ahora, ¿verdad? Entonces ya te vas acostumbrando a ser una persona que sonríe más. También escribir 3 cosas de gratitud en la noche, por ejemplo. Eso no te toma nada de tiempo. Y si no quieres hacerlo a mano, pues hacerlo en tu celular. ¡Pum! Escribir tres cosas por las cuales estás agradecido ese día. Caminar, ustedes cambia todo. Camina 10 minutos. Yo te voy a decir que caminé 1 hora. Empezá diciendo voy a caminar 10 minutos. Todos podemos caminar. Vos sabés, cosas así como que ustedes hagan una lista chiquita, empiecen chiquito y vayan viendo qué es lo que más les funciona. Cuando yo empecé a agarrar el hábito de la lectura, yo me proponía leer 2 páginas al día. Que no es nada, mi gente. 2 páginas no es nada. Y el efecto compuesto te va llevando cada día más. Exacto. A veces solo te lees 2 páginas y vos mismo decís, no, voy a seguir. Pero como mínimo 2 páginas. Entonces se te hace fácil mantener esa racha y volver el hábito de la lectura, pues, parte de tu vida. Amiga, bueno, supe porque lo vi en el momento. De hecho, fue un momento muy especial porque estaban viviendo un viaje de familia. Sí. Fueron a ver las auroras boreales. Sí. Y fue ahí donde yo conocí un poco, porque lo compartiste, que Andrés fue tu amigo de la infancia, sí. Estudió contigo en la universidad. Cuéntame un poco primero cómo te sentiste, cómo fue todo ese proceso y qué está pasando hoy por hoy entre Sophie y Andrés. Fue bello, que mira, Andrés es de mi grupo de amigos de toda la vida, pero nosotros éramos del grupo desastre fiestero en el colegio, es la realidad. No éramos los mejores estudiantes, no éramos los más santitos, nada que ver. Entonces, él pasó siendo mi amigo también del mismo grupo de amigos en la universidad. Pero ya como adultos, yo me meto en terapia, en desarrollo personal, paro de tomar, paro de salir. Y él, por su lado también, él estaba viviendo, de hecho, aquí en Texas, a donde estamos aterrizando. Él vivía aquí en Austin y yo estaba viviendo en New York. ¿Verdad? Ahí nos volvemos mejores amigos por teléfono. Porque él era de mi grupo de amigos, pero él también estaba metido en el desarrollo personal. Era fan de mi mamá, me hablaba de eso todo el tiempo, leyendo libros. Era el único de mis amigos de mi grupo que le gustaba todo esto. Y de mis amigas también, yo era la única. Entonces nos volvimos muy cercanos. O sea, él ha sido de mi grupo de amigos toda la vida, pero mi mejor amigo ya como a los 25, alrededor de la época de terapia. ¿Qué tiempo estuvieron de novio? Entonces empezamos de novio como 1 año y medio después, a los 27, imagínate. A los 27 fue mi primer novio. ¿Qué fue Andrés? Y ahí nomás como ya era mi mejor amigo y lo conozco toda la vida, la relación fue muy rápido. Pero algo que les quiero decir, que Andrés siempre lo dice, para encontrar tu pareja ideal, tenés que convertirte vos en la pareja ideal. Y eso fue exactamente lo que nos pasó a los dos. Yo también soy la primera novia de Andrés, ¿ok? Wow. Los dos nos convertimos por nuestro lado en personas que le interesaba el desarrollo personal, autorresponsables, íbamos a terapia, ejercicio, ¿me entendés? Como que nos convertimos en estas personas y por eso nos encontramos. Entonces yo te recomiendo que si vos querés encontrar a una mujer o a un hombre,
de calidad, por decirlo así, trabaja en vos. Vos convertite en esa persona y esa persona llegará. Entonces, a mí me encanta que Andrés siempre decía eso porque después nos pasó a nosotros. Él me decía, yo me estoy convirtiendo en la persona ideal para encontrar a la persona ideal. Y pues nos terminamos encontrando each other. Él trabaja para Pasos al Éxito, es el gerente de ventas. Mis papás lo adoran. Qué lindo. Me propuso bajo la aurora boreales. O sea, fue un momento espectacular. Muestra el anillo. Ay, pero es que este es de Amazon. Este es de Amazon porque el mío lo están ajustando. No Así pasa que nada. este no es el anillo de verdad. No pasa nada. Pero sí, o sea, una belleza. Y nos casamos en diciembre. Y sí, mi mejor amigo, les recomiendo que si tienen un mejor amigo, una mejor amiga por ahí, Empieza a mirar. fully recomendado. Muy recomendado. Fíjate, va a pasar algo durante el podcast. Estamos a punto de aterrizar, pero vamos a seguir porque esta conversación me encanta. Dale. Y rara vez nos toma. Para la persona que dice que me da gracia como una vez aquí del equipo me mandó ese comentario. Digo, dejen de fingir y de engañar a las personas. Eso es un set de grabación fijo. Y yo decía, no, grave que estamos aterrizando, literal. Cuánta ignorancia y cuántas personas están heridas allá afuera, pobrecito. Sí, heridas, bueno, literal. amiga, de verdad, hoy, cuando miras hacia atrás, Sofi 29 años, Sofi comprometida para casarse, Sofi que ha crecido un montón, ¿qué tanto atribuyes tu éxito, por ejemplo, a los mentores? Y hoy sé que para ti uno grande ha sido Brian Tracy. Wow, demasiado. O sea, a los mentores y a mi terapeuta, que podría decir que mi terapeuta también es una mentora. ¿Lo es? Sí, exacto. Y a los mentores, o sea, diría que, mira, uno puede tener mentores y no poner de su parte, ¿verdad? Entonces como que obvio también, no te quiero decir, ay, solo porque vos te vas a leer un libro tu vida va a cambiar, porque no, vos tenés que poner de tu parte. De nada sirve que te compres un curso, de que escuches una conferencia de Joel, que escuches este podcast y no tomas acción, ¿verdad? Pero definitivamente, digamos, 50-50, o sea, es que sin los mentores yo no hubiera podido. ¿Sí me explico? Total. Pero tampoco, porque hay gente que piensa que es magia, es como que, yo voy a comprar un curso y mi vida va a cambiar. A ver, el curso te va a dar las herramientas, pero vos tenés que poner tu parte. Y son procesos dolorosos y hay procesos y son largos. O sea, simplemente es decir, yo quiero cambiar y lo voy a hacer. Es tan simple como que te compres un curso de aprender a manejar. Exacto. Y tienes todo el manual de cómo hacerlo. Pero si tú no te montas en el auto, arrancas el auto, pones el directo, le dejas el acelerado, frena, nunca te vas a desplazar en un auto tú manejando y teniendo el control. Sí. Entonces, yo lo veo como... Y me pasa porque creo que todos... hemos tenido muchísimos mentores. Yo le llamo, y hablo de esto, desde libros que cambiaron tu vida. El autor de ese libro, aunque ya no esté vivo, es un mentor trascendido. Claro. Mentores que todavía están en vida. Y para mí es la virtud de los mentores y la diferencia entre los maestros. Un mentor te enseña con resultados. Sí. Un maestro te enseña algo que ni siquiera él mismo aplica. No, sí, no, para nada. Una de las incongruencias, de las paradojas más grandes de la vida son profesores de economía que enseñan economía o doctorado en economía y están quebrados. Eso me impresiona, eso en verdad me impacta. Yo no aprendí nada en la universidad y gasté tanta plata, o sea... Wow, mi universidad era carísima, saqué préstamos y todo, y te juro que yo salí de ahí más confundida de lo que entré. Yo he aprendido todo con mentores, con libros de mi mamá, de personas como vos, Joel, de Brian Tracy, de Tony Robbins, todo eso de las leyes mentales para mí, o sea, totalmente me cambió la vida. Y sí, mi terapeuta también me ha ayudado mucho. Así que como les digo, sí tienen que poner de su parte, o sea, no es solamente tener mentores y ya, pero definitivamente sin los mentores yo no lo hubiera logrado. Y mis papás tampoco. Los mentores es... O sea, es ¿cómo se dice? La base. La base. Es la base, tener mentores es la base. ¿Desde qué perspectiva ves y sientes el dinero hoy en tu vida? Mira, yo honestamente para mí el dinero es una herramienta demasiado, o sea, que te da opciones. Porque el problema es cuando la gente se toma el dinero como algo psicológico. Que piensan que como que yo no valgo porque no tengo dinero, o esa persona es más que yo porque tiene dinero, o esa persona se cree más que yo porque tiene dinero. Hay miles de estas como... creencias sobre el dinero, pero en realidad al final del día el dinero es solo una herramienta, o sea, solo algo que vos podés lograr conseguir y también, que va a hacer que tu vida sea más fácil en todo sentido. Entonces no tiene nada de malo querer dinero, porque mucha gente dice, ¿por qué vas a querer dinero si hay personas que se están muriendo de hambre? A ver, entonces si vos no tenés dinero, ¿cómo vas a ayudar a las personas que se están muriendo de hambre?
¿verdad? No te puedes ni ayudar a vos mismo, entonces ¿cómo vas a ayudar a los demás? No tiene nada de malo querer dinero, es una herramienta que te da opciones y que te ayuda a vivir mejor. Esa es mi opinión. Total. Pero no hay ningún tipo de... ¿Cómo te explico? Yo no siento que soy superior ahora que mis papás tienen más plata que antes, ni siento que alguien que no lo tiene inferior. O sea, no. Yo lo veo que el dinero básicamente es la consecuencia de la persona que te vas convirtiendo. Okay. Y qué tanto llegues a tener en la vida es directamente proporcional a qué tanto creciste como persona. Sí, es la razón por la cual las personas que se ganan la lotería, pero no crecieron a nivel personal, la pierden. La estadística muestra que terminan dilapidando todo lo que se ganaron, porque no estuvieron a la altura para poder recibir a nivel interior, a nivel en quien te habías convertido, toda esa fortuna. Sofi, mirando a la cámara y para despedirnos, algo que quisieras decirle a todas las personas que hoy están viendo ese podcast y que te ven como una referente y que realmente piensan, y yo lo dije hace un rato, lo quiero repetir ahorita, es muy bonito celebrar victorias sin conocer historias, que tu éxito, que tú naciste con él y ya has demostrado aquí que no. ¿Qué le pudieras decir a esas personas? Ay, miren, lo que yo les quiero decir, que quiero que todo el mundo se lleve cuando me escuchan hablar, es que todo en la vida es progreso, no perfección. Nadie es perfecto. Te lo digo yo, que soy hija de dos emprendedores exitosos. No son perfectos. Todos cometemos errores y todos estamos aprendiendo. Entonces, si vos querés lograr algo, tu única competencia sos vos. Empezá tomando acción y sentirte orgulloso de que estás tratando. Y ve mejorando y 1% cada día. Progreso, no perfección. Amiga, te digo algo. Quedó demasiado, ya llegamos justo ya. Espérate, hasta la bien, ¿ya pero... cerraste el podcast? No, seguimos. Quedó demasiado temas que tocar y te quiero extender a una siguiente invitación que vuelvas a estar. Incluso tenemos dos ediciones, edición en el yate, la vamos a hacer en Miami, o edición. ¡Yate! O edición. De hecho, recuerdo mucho que uno de tus cumpleaños lo celebraste en el Mi Amores. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Ay, divino, Joel. Muchísimas gracias. Hoy le estaba diciendo a mi hermanito que vos sos una belleza de amigo. Con mucho amor. Muchísimas gracias. Mucha mentalidad de abundancia, mucha mentalidad de ganar. Joel siempre ha estado ahí para mi mamá y para mí. Y para uno de mis cumpleaños me prestó su yate. Es un placer y un privilegio y sabes que los admiro, los aprecio y para mí son un ejemplo a seguir. Son una familia de referencia que creo que cualquier persona que aspire a lograr éxito en su vida deben consumir o deben aprender de pasos al éxito. Ay, amiga, gracias, Joel. te amo, te bendigo, gracias por estar. Igualmente. Quiero cerrar este podcast con algo que ya es habitual. Yo soy un fiel practicante y amo las leyes universales y por la ley del Dharma entiendo que la vida mientras más das, más recibes y que ninguna transformación en la vida se completa hasta que se comparte. Por ende, comparte este episodio con tantas personas como las que tú consideres que realmente quieras hacerle ver y sentir lo que aquí vibraste en este podcast. Te veo en un próximo episodio de Conversaciones en las Alturas. Ya estamos en tierra en Houston, un podcast maravilloso, pero se los prometo desde ahora, habrá segunda parte de Sofi Paso. Yeah. Los amo, los bendigo. Chao, chao, bye. Gracias. Bye. Que ahí están los pilotos impacientes para abrir la puerta. Chicos, abran la puerta. Gracias, chao, chao, bye. Bendiciones. Hasta el próximo episodio.